clausurar este debate. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los compañeros de la comisión por sus intervenciones, por sus numerosas intervenciones, que hace, desde el punto de vista del ponente, tener muy clara más o menos cuál es la opinión generalizada de la comisión. No porque hayan hablado la mayoría, prácticamente todos los grupos, sino porque han hablado un gran número de diputados de los distintos grupos. Creo que podemos llegar a un acuerdo muy generalizado en relación a este informe, porque creo que además está en la voluntad de todos. Obviamente nosotros hemos marcado primero una opinión, que es la opinión del ponente, pero la voluntad es la de tener un resultado fuerte en la votación final, para que este informe sea una representación amplia de lo que es esta Comisión de Empleo, que tiene mucho que pelear con la Comisión Económica y también con las demás instituciones europeas para conseguir, yo creo, los mayores objetivos que nos hemos marcado en este debate y lo que nos llevamos marcando varios años. Y para eso creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad a la hora de conseguir ese acuerdo amplio, que creo que está muy cercano. Es verdad que tenemos que ser claros con nosotros mismos y no entiendo otra forma de debatir que desde la sinceridad absoluta, y, por ejemplo, creo que es importante que seamos conscientes de cuando hablamos de austeridad o de cuando intentamos hablar de las recetas equivocadas, más allá de determinadas doctrinas o determinados mensajes que hemos acuñado en los pasados 5 años, ser conscientes de lo que hoy nos están diciendo todas las instituciones y organismos económicos del mundo, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la OCDE, pasando por los organismos más sociales como la Organización Internacional del Trabajo. Todo el mundo ha dicho a Europa que se ha pasado de medicina, de dosis, que se ha pasado con la austeridad, y hemos acuñado varios términos. Hemos hablado de austericidio, hemos hablado de austeridad excesiva. Lo que en definitiva nos están diciendo, y nosotros mismos nos hemos evaluado, es que exigiendo ese calendario de reducción del déficit tan exigente, en el que estamos siendo los campeones del recorte año tras año, lo que hemos estado no es conseguir reducir llegar a los objetivos del déficit que nos habíamos marcado hace 4 años, sino precisamente porque nos hemos pasado del recorte, de la dosis del recorte, lo que hemos hecho es crear una gran desigualdad, unos grandes índices de pobreza y en definitiva no hemos conseguido ni siquiera controlar los objetivos de déficit. No podemos olvidar el concepto de los efectos multiplicadores del gasto, en el que nos están diciendo que cada vez que nos hemos pasado del recorte, lo que hemos provocado es mayor recesión en Europa. Por lo tanto, no estamos en contra del término de austeridad. Lo que estamos en contra es de la austeridad excesiva, es decir, de ese recorte excesivo que provoca mayor sufrimiento a la gente y no provoca eficacia a la hora de reducir o de controlar el déficit. Y, por lo tanto, tenemos que mandar desde esta Comisión de Empleo, desde el Parlamento Europeo, ese mensaje, ahora que hay un debate en el seno de las instituciones europeas, de decir precisamente que lo más importante es llegar con la dosis adecuada, de acertar con la medicina y con la dosis de la medicina, y que no podemos seguir más tiempo provocando esa austeridad, como digo, esa política de austeridad excesiva, que lo único que ha producido son estos efectos que todo el mundo y que todas las instituciones critican. Porque, por ejemplo, cuando la señora Collins decía o preguntaba que de dónde se va a sacar ese dinero para favorecer los planes de inversiones, cuando hablaban que ese dinero se sacará de un saqueo más o menos de los ciudadanos europeos, lo que no sabe o lo que no ha conseguido, lo que no ha llegado a leer es, por ejemplo, ese informe del Instituto Económico de París o de otros organismos económicos independientes, que lo que nos está diciendo es, por ejemplo, que con un calendario de reducción del déficit más flexible, es decir, más prolongado en el tiempo, conseguiríamos ahorrar solo en la zona euro 85.000 millones de euros al año para promover, por ejemplo, ese plan de inversiones. No necesitamos subir impuestos, no necesitamos asfixiar a la gente, no lo necesitamos. Necesitamos única y exclusivamente, para poder financiar ese plan de inversiones, acertar con una medida tan concreta como es el calendario de reducción del déficit. Por ejemplo, yo creo que es muy importante, lo decía la señora López, hablar de las exclusiones del déficit público de determinadas políticas, lo que se ha denominado la regla de oro. Y yo creo que hay una cuestión de fondo más allá de la medida concreta, que es decir, oye, ¿cómo favorecemos desde las instituciones públicas, desde las instituciones europeas, creamos un entorno favorable precisamente para favorecer el crecimiento económico y favorecer determinadas políticas que favorecen el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades en el medio plazo? Y lo que estamos diciendo, siempre hemos definido que hay 2 o 3 políticas que favorecen esas 2 cosas, que es la educación, la inversión productiva, la innovación. Y que creemos que, al igual que se ha hecho, por ejemplo, en determinados países, que lo ha permitido las instituciones europeas, por ejemplo, con los rescates financieros,
que es no que no se compute, que desaparezca del déficit, sino que no se compute en el calendario de reducción del déficit. Por ejemplo, en España ha habido un calendario, ha habido 40.000 millones de euros de rescate público, de rescate europeo a los bancos. Pues esos 4 puntos de déficit público no se contabilizan en el calendario. ¿Por qué se puede hacer con el rescate financiero y no se puede hacer, por ejemplo, con la educación para salvar los recortes educativos? Es que hay algo contradictorio. Es que la propia Comisión Europea está diciendo que es alarmante que en 25 o 26 Estados miembros estemos reduciendo en educación, pero favorece un calendario de reducción del déficit que no queda más narices que recortar en educación para poder cumplirlo. Por lo tanto, seamos nosotros coherentes con nosotros mismos. Y si decimos que hay que salvar determinadas inversiones, educación e innovación, produzcamos o creamos los instrumentos necesarios para poder salvarlo. Es tan simple como eso y, una vez más, depende muchas veces de la voluntad política que consigamos crear entre todos que de los reglamentos, de las competencias, de los tratados que lo permiten, como hemos visto, con flexibilidad y generosidad en la mayoría de los casos. Como cuando hablamos de garantía de empleo juvenil. Nosotros, algunos diputados ya de esta comisión, hemos hecho una pregunta a la Comisión Europea sobre la evaluación, una evaluación inicial de esta garantía de empleo juvenil. Y nos están diciendo que en verdad sí, que tenemos razón, que están preocupados por su, primero, porque no se esté aplicando de una manera rápida, como habíamos pedido y una y otra vez desde esta Comisión de Empleo, sino fundamentalmente porque se está destinando en algunos Estados miembros a políticas que ellos ya han definido como que no son eficaces para combatir el desempleo juvenil. Y eso lo tenemos que evitar, porque si hacemos una transferencia, por mínima que sea, de dinero público, si no conseguimos que sea eficaz, si permitimos que se destine a cosas que decimos directamente que no son eficaces, lo que estamos haciendo es un lavado de imagen y no estamos provocando ningún tipo de lavaconciencia, si no estamos provocando ninguna política que realmente vaya a resolver el fondo del problema. Y eso es lo que conseguiremos si creamos directamente, no un marco, no una normativa, con cierta flexibilidad, por supuesto, pero por lo menos digamos que con el dinero europeo se tienen que marcar determinadas políticas que tienen que ser eficaces y que tienen que promover empleo al menos con un mínimo de dignidad. Y para ello sí hay que aumentar también el presupuesto, donde creo que hay cierta voluntad política y en la que nosotros tenemos que estar, pues yo creo que lo más pendientes posibles. Yo estoy muy de acuerdo con muchas de las intervenciones. Creo que tenemos que estar muy pendientes en los próximos años sobre algo fundamental, que es la calidad en el empleo. Creo que en los últimos 4 años la obsesión por encontrar datos positivos nos hizo, pues, también en el empleo, ver o ser conformistas con ver cómo las tasas de desempleo o desempleo general o desempleo juvenil disminuyen mínimamente. Y lo que no nos damos cuenta es que detrás de cada cifra hay una realidad que se está consolidando y que tiene mucho que ver, repito, con la pobreza laboral. Y tiene mucho que ver con la creación de trabajo a tiempo parcial involuntario, que nos hacen disminuir la tasa de desempleo, pero lo que no soluciona el problema del desempleo o de la satisfacción con el mercado laboral. Tiene mucho que ver con el trabajo autónomo, con el falso autónomo. Tiene que ver mucho que ver, como digo, con gente que trabaja pequeñas horas y que desaparecen de las cifras, pero que ahí siguen habiendo un problema de fondo y que tenemos que resolver y que no podemos olvidar. Y yo creo que sí, que estoy de acuerdo en que son las empresas, señora McIntyre, las que crean parte del empleo, la gran parte del empleo, pero también creo que estas empresas tienen que tener una regulación suficiente que permita garantías e igualdad de oportunidades a los trabajadores europeos. Porque hasta cuando la señora Merkel hace unos meses en el Parlamento alemán reconoce que la flexibilidad excesiva está provocando más problemas de los que ha creado en la relación de la competitividad económica, lo que está señalando es un problema de insatisfacción que lo que hace es ahuyentar a los trabajadores europeos con el modelo político que nos hemos marcado en la Unión Europea. Que si creamos tales normas o tal flexibilidad que favorezca la creación de empleo, con independencia de la calidad del mismo, lo que estamos haciendo es crear un problema de fondo, porque el empleo es mucho más que un derecho reconocido en nuestras leyes laborales, sino que es un derecho, es el cordón umbilical porque un ciudadano se siente partícipe o no de una sociedad. Y, por lo tanto, sí, esta Comisión, este Parlamento, las instituciones europeas tienen que favorecer la creación de empleo a las empresas, pero sobre todo tienen que favorecer que los trabajadores se sientan vinculados a la sociedad a través de algo tan importante como es el trabajo, como es la dignidad en el trabajo. Y, por último, creo que nos tenemos que alejar de discursos populistas. Yo creo que tienen mucho que ver con estrategias nacionales que nada tienen que ver con este informe, ni muchísimo menos con la voluntad mayoritaria de esta comisión en relación al discurso de la señora Collins. Mire, no estamos
yo creo que aquí hay un principio, por lo menos yo lo voy a tener como ponente, que es el intentar facilitar y favorecer el diálogo y el acuerdo para tener posiciones fuertes. Pero lo que no voy a permitir son demagogias que lo único que nos conduzcan es agitar los sentimientos más profundos de determinada gente o jugar con el miedo de determinada gente, de la gente en una situación de crisis económica. Y no me ha gustado, lo debo decir con toda claridad, su discurso precisamente por eso. No estamos hablando de una barra libre para favorecer la inmigración, ni muchísimo menos. Me parece que es altamente preocupante que usted quiera confundir la Agencia Europea de Trabajo, el sistema EURES, con los problemas de inmigración que hay en otros países. Me parece preocupante y me parece de una demagogia de verdad sin precedentes en esta comisión. No puede confundir a los términos, o por lo menos no nos puede intentar confundir a los diputados o a los miembros de esta comisión. Estamos hablando de que hay que favorecer, de que si estamos creando un mercado, en la práctica, un mercado laboral único en la Unión Europea, lo que tenemos que favorecer es precisamente que haya unas garantías laborales únicas. Un mercado laboral no es solo la libre circulación, es favorecer también unas condiciones y unas garantías para favorecer esa movilidad. Y si tenemos un sistema como es el sistema EURES para facilitar esa movilidad entre ciudadanos europeos, lo que tenemos que ver es si es eficaz o no. Y como hemos dicho que no, lo que tenemos que hacer es reformarlo. Y como estamos viendo que hay un problema de movilidad laboral a la hora de garantizar las condiciones, lo que tenemos que hacer es evaluarlo de manera completa y ver cuáles son los problemas que está habiendo. Pero estamos hablando no de inmigrantes de terceros países, estamos hablando también de ciudadanos europeos, de españoles que van a trabajar en Alemania, de portugueses que se van a otros países europeos y que les tenemos que garantizar que haya un mercado laboral único, porque eso también es construir Unión Europea, es construir la Europa en la que muchos de nosotros creemos y por la que muchos de nosotros queremos trabajar, más allá de discursos fáciles y de populismos que solo nos llevan a la confrontación, cosa que quiero evitar en esta comisión y concretamente en este debate. Muchas gracias. Thank you, Mr. Guterres, and thank you all for a very interesting debate. Muchísimas gracias. Gracias por este debate tan interesante. 9 de septiembre, plazo de presentación de enmiendas. Sí, las enmiendas solo en inglés por problemas de calendario, problemas de tiempo. Próxima reunión aquí 29 de septiembre, 29 y 30 de septiembre, y nos vemos en ese momento y gracias por esta primera reunión. Buenas tardes.